La primera cuestión que me gustaría proponerles es que hicieran un balance de lo que ha sido la gestión de Trump en esta primera legislatura. Luego tocaremos temas más en concretos, pero que nos den una visión general de cómo ha sido el gobierno de Trump. Empezamos por ti, Iván. Muy bien, pues yo creo que el balance de estos casi 4 años de gobierno de Trump es muy positivo desde muchos puntos de vista. Y yo siempre separo lo que es Trump como persona, cómo nos puede caer, su personalidad. Pues yo siempre digo, oye, pues a mí no me gustaría para una hermana mía, no me gustaría tenerlo en la cena de Navidad o en la cena de Acción de Gracias en casa, probablemente, porque es un personaje pues muy polémico. Pero si nos remitimos a los datos, si hacemos un análisis sosegado de lo que ha pasado en estos casi 4 años, pues el balance es muy positivo para los americanos. No cabe duda de que ha sido muy bueno para la creación de empleo. Ha sido especialmente bueno para la creación de empleo entre las minorías, entre los hispanos y los afroamericanos. Están en los niveles de empleo más elevados de la historia. Si uno mira la evolución en bolsa, pues la bolsa ha crecido un 50%, incluso teniendo en cuenta estos 6 meses tan dramáticos de COVID. Estamos hoy, la bolsa, el índice S&P 500, el Standard & Poor's 500, está incluso por encima de los niveles pre-COVID de febrero. Y un 50% sobre lo que encontró el día que entró en la Casa Blanca. Desde el punto de vista de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, pues ha tenido un papel por un lado prudente, porque es el primer presidente que no se ha metido en ningún conflicto prácticamente en ningún lugar del mundo, porque él es averso, tiene cierta aversión a arriesgar vidas americanas en otros sitios, pero a la vez ha tenido pues una serie de éxitos en política exterior, pues en Asia con Corea del Norte, en la confrontación con China y lo que ello ha supuesto, de lo que podemos hablar luego si queréis un poco más desde el punto de vista del proteccionismo de la economía americana. Ha tenido un éxito inusitado en Medio Oriente, negociando entre Israel y los Estados Unidos, UAE, vamos, los Emiratos Unidos de Arabia. Ha tenido pues un papel muy importante en deshacer el trato con Irán que había hecho Obama. En América pues ha tenido un posicionamiento también de deshacer lo que había hecho Obama en Cuba, que yo creo que era muy perjudicial para Estados Unidos y para el pueblo cubano. Ha sido muy claro en Venezuela. En definitiva, el papel de Estados Unidos en el mundo sigue siendo enormemente importante y ha hecho frente a las grandes amenazas, sobre todo provenientes de Asia. Desde el punto de vista social ha sido un presidente pues muy valiente, porque ha tomado decisiones absolutamente contrarias al consenso progre, que yo llamo, ¿no? Pues ha defendido el derecho a la vida, ha defendido la ley y el orden en las ciudades de Estados Unidos frente a estados, estoy pensando por ejemplo en Washington, en lo que ha pasado en Seattle, donde ha habido enormes desórdenes, donde ha habido pues una auténtica revolución marxista en las calles, que esto parece mentira que se pueda decir en Estados Unidos, pero donde movimientos peligrosos como Black Lives Matter pues ha puesto en riesgo la vida de mucha gente y hay gente que ha muerto. Y ha tenido pues una política en general de confrontación con ese consenso progre que en otros sitios pues es difícil encontrar. Por lo tanto, el balance en su conjunto, si miramos desde el punto de vista económico, el punto de vista de la posición de Estados Unidos en el mundo, el punto de vista social e intelectual o de batalla de las ideas, creo que ha sido muy positivo. De 0 al 10, ¿qué le puntos? Pues yo le pongo un 8, que es una nota para un político extraordinaria. Miguel. Sin ninguna duda, Trump es el presidente de nuestra época, de nuestro tiempo, que menos se somete a la opinión de su gabinete, de sus encuestadores, de sus asesores. Es decir, es sin ningún lugar a dudas el presidente más individualista, para bien o para mal. No digo que sea una característica buena ni mala. Yo recuerdo cuando llegó Obama al poder que les costó mucho a su gabinete quitarle la BlackBerry, porque estaba adicto a la BlackBerry, ¿no? Y entonces pues costó una semana hasta que se dio cuenta que eso era un peligro para la seguridad nacional, que tenía riesgos, lo quitaron. Y él se fió mucho de los asesores que tenía, que eran además bastante buenos, y era una persona que transmitía muy bien ideas que él confeccionaba junto con su equipo. Trump no es eso. Trump es una persona que le intentaron quitar el Twitter nada más entrar y su respuesta fue no, es que yo he llegado aquí gracias a Twitter, y ha seguido manejando su Twitter personalmente. Por eso hay veces que le vemos tuiteando a horas intempestivas, cosas que no son muy presidenciables, ¿no? Quiero decir con esto que él no es una persona que se deja asesorar fácilmente, porque se ha guiado siempre por su instinto, y su instinto le ha traído hasta aquí, con errores o con aciertos, y por tanto deja poco espacio para que se le asesore. Por eso ha habido también una altísima rotación entre sus asesores. Ha tenido más jefes de gabinete que ningún presidente en solo 4 años, ha tenido más jefes de comunicación, más portavoces, y una rotación elevadísima de sus asesores. Viendo al tema, ¿él ha sabido hacer de debilidades oportunidades? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que le ha caracterizado. Desde el principio él salió como el underdog, ¿no? Como la persona a la que nadie pensaba que iba a poder ganar. Yo recuerdo un debate entre candidatos republicanos en las primarias, en las que había pues 10 o 12, y casi se reían de él, ¿no?
cuando ya fue nominado candidato del Partido Republicano, claramente se reían de él. Todo Hollywood se reía de él, todos los periodistas de los medios progres se reían de él, usted nunca va a ser presidente. Incluso Trump, Obama, le dijo, usted nunca será presidente, y acabó siéndolo, ¿no? Él es especialmente hábil para tornar la aparente debilidad en fortaleza para él. Y eso es lo que ha hecho siempre. Lo ha hecho en el mundo de las finanzas, en el mundo inmobiliario, y lo está haciendo en su mandato como presidente. Es un presidente atípico, es un presidente que no se atiene a las reglas del juego habituales, que no entiende bien o que no se le entiende bien si uno busca izquierdas y derechas, sino que juega a otra cosa. Él juega al mundo del globalismo versus patriotismo, y en eso se coloca claramente en el patriotismo. No cree en las entidades multilaterales, no cree en que otros deban decidir por él lo que es bueno para Estados Unidos. ¿Es un populista? Esa palabra, que en inglés tiene una connotación, en español tiene otra. Si usted dice si es un populista, aquí es un término peyorativo. Si me preguntas en inglés si es un populist, sin duda es un populist. Es una persona que busca el clamor popular, que busca conectar con el americano medio, con lo que ellos llamaban los Reagan Republicans, o sea, los trabajadores de cuello azul, los trabajadores del sector primario, de la industria, que teóricamente deberían estar votando al Partido Demócrata, pero que votaron por candidatos particularmente, excepcionalmente, como Reagan o como están votando a Trump, ¿no? Por eso se está llevando el voto, desde luego, del Midwest y de todas las zonas no urbanas. Los urbanitas votan demócrata, en Nueva York se vota demócrata, en San Francisco, en toda California se vota demócrata, pero en el medio, el americano medio, que es muy despreciado por los demócratas, esos que llaman los rednecks o o lo que Hillary Clinton llamó ¿cómo eran? Los miserables, ¿no? Los deplorables, ¿no? Los deplorables suman más que los pijos de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles juntos, y Boston, ¿no? Que eso es donde se vota demócrata, y por eso ha ganado, y en ese sentido sí es un populist, no diría un populista en el sentido peyorativo que tiene en español. ¿Vosotros creéis que el mundo del dinero, que Wall Street va a votar a Trump? En absoluto, a Biden? en absoluto. Un pequeño matiz a eso que no ha visto Miguel, pero se lo cuento para que lo vea. En Seattle, estado de Washington, hay un barrio entero, no es que sea una calle, un barrio entero, que lo llaman CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone, o sea, una zona autogestionada, el ideal progre, una zona autogestionada donde no entra la policía, no entra una ambulancia, no entran los servicios sociales, no entra nadie del ayuntamiento. Una zona cedida. Empezaron tomando al asalto una comisaría, se cedió la comisaría y a partir de ahí se perdió la zona entera. Y así estuvieron 2 meses donde efectivamente no hubo ni ley ni orden, hubo todo tipo de atropellos, todo tipo de formas de coartar la libertad, y todo esto bajo el mandato y la aquiescencia del muy progre alcalde de Seattle, que probablemente no acabará reelegido porque han causado enormes destrozos. Respecto a la gente que va matando gente por la calle, efectivamente ha habido gente de ambos lados. Este caso de este delincuente que acabó muerto por acción de su detención por la policía, de eso se ha sabido mucho, pero no se ha hablado nada de un niño de 5 años que estaba jugando en el patio de su casa, llegó un negro y le pegó un tiro por el hecho de ser blanco, ¿no? Es decir, que efectivamente la polarización hace que uno pueda ver las cosas de una manera u otra, pero uno tiene que intentar leer cosas de ambos lados. En Estados Unidos, como en España, prácticamente toda la prensa es de izquierdas, porque así es la naturaleza del periodista. Hay alguna excepción, que en España no la hay en las televisiones, por ejemplo. Hay una televisión que es Fox News, que en España no existe. Si existiera, quizá otro gallo nos cantaría. Hay algunas radios, pocas, que son claramente de derechas. Rush Limbaugh es un caso muy concreto. Y hay algún periódico, pocos, el Wall Street Journal, que sí puede tener una visión un poco más conservadora frente al muy progre New York Times y todo eso más. Y volviendo a tu pregunta, ¿Wall Street va a votar a Trump? Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Si una de las cosas más interesantes que trae Trump es marcar el gap, la diferencia entre las élites y el pueblo, y por eso se llama populista. Las élites no son de Trump, las élites son del Partido Demócrata. Es Nancy Pelosi, que se salta el confinamiento porque ella puede ir a una peluquería, los demás no, pero ella sí puede ir a una peluquería carísima saltándose el confinamiento. Las élites de Nueva York, las élites de Los Ángeles, de California, de San Francisco, esas son las que votan al Partido Demócrata, los multimillonarios. Iván, aunque les haya ido tan bien en economía, no van a votar a Trump. Ellos, vamos a ver, no se puede decir que una industria entera va a votar a un otro. Lo que digo es que Trump es la bestia negra de las élites financieras y empresariales, que no le han apoyado nunca, y en cambio es el presidente de los trabajadores americanos. Y esto es absolutamente contraintuitivo. Uno pensaría que los trabajadores votan a la izquierda y las élites a la derecha. Pues en Estados Unidos es al revés. En España pasa un poco lo mismo. Las élites apoyan a los gobiernos de izquierdas porque hacen más dinero con ellos. Las bases, los trabajadores saben que les va mejor con un gobierno de derechas porque piensan más por el conjunto de los ciudadanos y no solo por esas élites.
Bueno, yo en primer lugar querría recordar que Trump se está presentando como presidente de Estados Unidos, no como presidente del mundo. Es decir, su objetivo no es mejorar el mundo entero, como aquí cuando votamos nuestro presidente, no digas del presidente de un país, dentro de que tendrá que colaborar con los presidentes de otros, los líderes de otros países, pero su responsabilidad, aquello para lo que vota, es mejorar la vida de los suyos. Y por eso, de los suyos primero. Por eso el eslogan de American First es muy bueno. No dice solo América, dicen los americanos primero. Y luego, bueno, los americanos estén bien, colaboraremos con los demás para buscar los mejores acuerdos posibles. En el caso de NAFTA que estabas hablando, que es el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el acuerdo sigue en vigor. Lo que pasa es que lo ha cambiado y lo ha mejorado, al menos para Estados Unidos. Lo ha mejorado porque permite que Estados Unidos, aparte de importar, también pueda exportar a México, cosa que le costaba mucho, especialmente en productos agrarios. Pero volviendo al tema, si la llegada de Trump va a ser buena o mala, depende para quién. Yo creo que la llegada de Trump y su continuidad es buena en general para la libertad, es buena para Occidente, es buena para los valores que han hecho de Occidente, como digo, el mejor, como he dicho antes, el mejor lugar para vivir. Y claro que es mala para China. China es una fuerza ante la cual Miguel está diciendo que nos tenemos que rendir. Lo ha dicho en su tercer negacionismo, ha dicho hay que aceptarlo, negarlo no sirve nada, hay que reconocerlo. China es número uno, no nos podemos resistir, la resistencia es inútil, como decían en la guerra de las galaxias. Yo no he dicho que hay que rendirse. Negacionismo, tal, el que lo niegue. Mira, claro. China sin duda es una potencia enorme, el propio tamaño es ya en sí mismo pues un arma contra que es muy difícil luchar, pero que hay que resistirse, claro que hay que resistirse a algunas partes de la política expansiva china, sobre todo lo que tiene que ver con pues un sistema político iliberal, un sistema económico basado en las subvenciones, un sistema comercial basado en un tipo de cambio impuesto y artificial, un sistema comercial, por cierto, basado en que yo exporto todo pero no permito que se importe. Un sistema tecnológico basado en copiar, en hacerse con la tecnología de otros países para uso propio e impedir que la tecnología desarrollada en China se pueda utilizar en otros sitios. Un sistema comercial basado en que no hay intercambio de divisas y por tanto todo lo que yo exporto a China lo tengo que reinvertir porque no lo puedo volver a traer. Es decir, si crees en el libre comercio, tienes que creer en el libre comercio entre naciones que utilizan por lo menos sistemas parecidos. Es decir, yo creo en el libre comercio porque creo que es bueno para ambas partes, siempre que ambas partes partan de bases parecidas. Por ejemplo, el campo español puede competir con otros agricultores de otras zonas de Europa que tienen normativas parecidas, pero es muy difícil que los agricultores valencianos que cultivan naranjas, que están sometidos a una regulación la más estricta del mundo, la de la Unión Europea, que tiene que ver con los aditivos que utilizan, con los minerales que utilizan, con temas medioambientales, con temas laborales, compitan con naranjas sudafricanas que no cumplen absolutamente ninguna normativa y que entran libremente en la Unión Europea. Pues eso no es comercio libre, eso no es comercio justo. La justicia es que cada país o cada productor haga las cosas de la mejor manera posible y compitan en igualdad de condiciones con otros que se someten a las mismas reglas. China no somete a su sistema productivo a ninguna regla. Por supuesto, no cumple ninguna de esas normas medioambientales que tanto gustan a los progres, que China impone a los demás, pero que China no cumple. Por lo tanto, naturalmente que los productores de Occidente, los que fabrican productos y servicios, están en desigualdad de condiciones con China. Y Trump lo ha demostrado y lo ha señalado, y ha sido el primero que ha plantado cara ante esa desigualdad ante los chinos. Y eso tiene repercusiones muy positivas. Tú decías el negacionismo del declive industrial. Pues en los 4 años de Trump ha sido la primera vez de los últimos 20 que el número de empleados en industrias ha crecido, porque han empezado a aparecer nuevas plantas industriales en Estados Unidos, que parecía mentira, que parecía imposible. Las que ha traído de México, claro, forzados. De México, de muchos sitios. Yo recuerdo haber estado en Pittsburgh en los años 90, y era una ciudad arrasada, porque era una ciudad que había sido la base del acero, y después de la competencia desleal, en ese momento de Japón sobre todo, más tarde de China, las fábricas de acero desaparecieron por completo. Como desaparecieron las fábricas de acero, pues afectó a la industria automovilística de Detroit, otra ciudad arrasada. Hoy, en Pittsburgh, vuelve a haber fábricas que antes eran inimaginables. ¿Por qué? Porque el coste unitario de la mano de obra empieza a ser menos importante que el conjunto de costes con mayor robotización. Tú decías antes que Estados Unidos está atrás en inteligencia artificial. Estados Unidos es el líder mundial en inteligencia artificial, en desarrollo de software, en aplicaciones. Puede que esté un poco por detrás de China en infraestructura de telecomunicaciones, pero en inteligencia artificial, desarrollo de software, robotización, es líder mundial, no hay ninguna duda, tanto en investigación y desarrollo en las universidades del MIT o de Harvard, como en aplicaciones en la costa oeste de California. Por tanto, en Estados Unidos se vuelve a fabricar, vuelve a haber
trabajos de cuello azul en fábricas, que por cierto, trabajos industriales son bastante bien remunerados y bastante estables. Cuesta mucho montar una fábrica, pero normalmente las fábricas no se mueven de sitio fácilmente. Ha habido una época de deslocalización por menores costes unitarios laborales en Asia y ahora, gracias a Trump, están volviendo en menor medida, porque las fábricas ya emplean menos mano de obra por unidad producida que antiguamente, pero están volviendo a propiedad en la historia y es un éxito sin precedentes para la industria americana y para el trabajo americano. Y por concluir, el posicionamiento de Estados Unidos en el mundo versus China, en Oriente Medio, donde ha conseguido algo que es que yo recuerdo perfectamente en diciembre de 2016, según entregaba el poder Obama, a su secretario de Estado John Kerry diciendo: es imposible llegar a un acuerdo entre Israel y otros estados árabes sin que antes llegue a un acuerdo con Palestina. Solo si se pasa por Palestina se podrá acceder a otros acuerdos de paz con otros países árabes. Bueno, pues Trump ha demostrado que se puede llegar a acuerdos entre Israel y otros estados árabes sin necesidad de someterse al Estado palestino, que ha sido un absoluto fracaso y un absoluto óbice para la consecución de acuerdos de paz en los últimos 25 años. Y ha firmado 2 tratados de paz, solo por eso merecería un Nobel de Paz, o 2, porque si a Obama se lo dieron después de bombardear no sé cuántas ciudades, a Trump, que no ha bombardeado ninguna y encima ha conseguido acuerdos de paz, le tienen que dar un Nobel de la Paz al año. Pero claro, como el Nobel de la Paz está para Rigoberta Menchú y para Obama, pues yo creo que no se lo van a dar.